del profeta Ezequiel y dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí que tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como se me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. De aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. De aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. La esperanza es un estado de ánimo optimista, basado en expectativas de resultados favorables. La esperanza es ese sentido de seguridad que el mañana será mejor. Es ese término que la pastora nos acaba de enseñar, que lo mejor está por venir. Eso en el fondo del corazón, con asiento en la fe en Jesucristo. Esperanza, dice la Biblia, que no avergüenza. Porque al esperanzado, al confiado en un futuro mejor, se le otorga la gracia de poder ser siempre agradable en sus palabras, de poder tener para sí una capacidad innata de dicha y felicidad. Esperanza implica dentro del ser humano un haber tan importante y mucho mejor que las finanzas o el dinero. Esperanza es uno de los requisitos de la vida cristiana. Esperanza implica, queridos hermanos, que quien lo posee no puede ser una persona triste, ni fracasada, ni enfadada. No puede ser una persona, hermano, desalentada. Quien tiene esperanza alberga un tesoro. Quien tiene esperanza es porque, sin duda, algo de Dios vive en él. Ahora, hermanos, el pueblo de Israel en el tiempo del rey Joaquín, 597 antes de Cristo, había sido llevado cautivo a Babilonia. Fue la segunda deportación masiva. Hombres y mujeres, niños, jóvenes, ancianos, fueron llevados cautivos a Babilonia. Hermano, fue espantoso ese tiempo. Salieron llorando las familias enteras, sacerdotes, profetas, levitas, personas que habían ministrado por años en el templo, gente que amaba su tierra y que estaba viviendo allí. De repente se vieron en la obligación de ser llevados cautivos como esclavos a una tierra
que no conocían y que era ajena a ellos, delante de dioses que eran aberrantes para aquel pueblo de Dios. Queridos hermanos, pero era consecuencia de su pecado. Habían sido arrancados de su tierra y llevados tan lejos, aún profetas como Ezequiel fueron llevados. Esta profecía y esta visión no se da lugar en la tierra de Israel, se da lugar en una tierra extraña, a miles de kilómetros de la tierra de Israel. Este pasaje se da lugar, hermano, entre un pueblo que está cautivo y limitado en todas las áreas, tanto espiritual como física como económica. Este pasaje se da lugar en respuesta a lo que en el versículo 11 y 12 habla la palabra de Dios aquí del profeta Ezequiel. Y dice: he aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. He ahí la base de nuestro pasaje hoy. He aquí nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. No hay nada en el futuro, no hay nada bueno que me pueda pasar. Todo lo negativo llegó y llegó para quedarse, decía esta gente. Nuestros huesos se secaron. Pero el profeta, queridos hermanos, no solamente está manifestando lo que el pueblo se ha hecho tradicional en sus palabras, hablando de esta desesperanza, de este desarraigo, de esta inconformidad, de esta situación permanente, sino que antes y en respuesta a esas palabras hay una visión. Y es maravilloso para nosotros hoy en día, es maravilloso. Maravilloso porque no se trata de solamente un espectáculo milagroso de la Biblia, sino de una realidad del pueblo, de una realidad intrínseca, de una realidad interior, de una realidad que está dentro de nuestra tripa, en algunos momentos haciendo daño, afectando, diciendo: antes de ayer fue mal, hoy está haciendo mal y lo más seguro es que mañana sea mal. Y nos engañan las circunstancias y doblegan nuestra fe. Pero aparece la palabra, aparece esta palabra. Y aparece un pueblo de Israel muy parecido a nosotros, que en muchos momentos, hermanos, nos sentimos frustrados como ellos, angustiados. Han pasado tantos años, han pasado tantas cosas negativas. La mujer, madre soltera, fue abandonada. El empresario fracasó. El trabajador se quedó sin trabajo y no ha podido conseguir. El estudiante fracasó en sus estudios. El emprendedor otra vez tuvo que retroceder. El cristiano, en su deseo de ser fiel, volvió a pecar. El profeta, se le extinguió la palabra en su boca. El soñador no tuvo más sueños. El visionario, no se le terminaron las visiones. El que tenía anhelo de seguir adelante y de vivir en Dios, de repente se encontró frustrado y no pudo avanzar. Aquel que quería tener su casa propia no lo pudo hacer y tuvo que volver a pedir crédito. El que tenía ilusiones, anhelos, esperanza, de repente encontró frustración y una vez más no se dio lo que esperaba. Así estaba Israel. Así estaba Israel. Y el profeta, hermano, tiene una visión. Y tiene una visión tan espectacular. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Y por cierto, eran muchísimos y secos en gran manera. El profeta va y llevado por el Espíritu Santo. Esto de que vino palabra de Jehová a mí se repite en el libro de Ezequiel 29 veces. Este asunto, hermano, es una cosa repetitiva en el libro. Porque Dios visitaba a Ezequiel aún en tierra extranjera, bendito su nombre. Visitaba al profeta allí, hermano, en Babilonia.
Por si acaso alguno dice que no, Dios no puede visitarme en esta situación. Sí, Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Dios es poderoso para hacerlo. Y allí vino la palabra de Dios, y saben que el Espíritu lo tomó y lo llevó, lo transportó a un lugar para que tuviesen una visión. Y ahí estaba un valle gigantesco lleno de huesos secos en gran manera. El profeta vio todo aquello, vio aquel cementerio abierto, se escandalizó porque eran muchísimos y tal vez tuvo que retroceder al evento anterior, donde una batalla se dio al lugar, donde cantidad de muertos quedaron esparcidos por la faz del campo, y con los días los cuerpos se putrefactaron. Vinieron aves de rapiña que se pelearon por un cuerpo, por un pedazo de brazo, que se pelearon tal vez por algún pedazo de piel, que fueron horadando los ojos y sacando las partes más blandas del cuerpo, pero que al final todo se comenzó a podrir. Y vinieron los lobos, y vinieron los osos, y vinieron los animales, y despedazaron los cuerpos, y peleando por ellos dejaron miembros esparcidos en diferentes lugares. Es una escena dantesca, una escena impresionante. El profeta está ahí y se está imaginando todo lo que ha pasado. Pero no solamente la guerra terrible que hubo y las consecuencias de cuerpos muertos en el suelo, sino que vino el tiempo y el aire y el calor y los días y los meses y los años fueron más implacables todavía con aquellos cuerpos muertos, y convirtieron los cuerpos muertos en huesos. Huesos que se secaron por una y otra noche y por un y otro día, por un viento cálido que sopló sobre ellos y se fue desgastando todo vestigio de piel, de material blando, de células que pudieran haber, y los huesos comenzaron a quedarse blancos, secos, calcinados por el sol implacable del día. Y eso es lo que se veía. Algo que en su tiempo existía, pero que ahora no tenía absolutamente nada de vida. Solo el recuerdo, solo el ayer, solo el pensamiento. Y la voz de Dios viene al profeta y le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Terrible pregunta. Terrible pregunta. No sé cuántos de ustedes, hermanos, han sentido en algún momento una pregunta divina. En su interior, ¿crees que tus circunstancias pueden cambiar? ¿Crees que tus hijos pueden ser mejores? ¿Crees que tu esposa o tu esposo puede volver a la vida espiritual? Peor todavía, hermano, alguna vez se escucha en nuestro interior un eco profundo diciendo: ¿crees que en algún momento vas a ser feliz? ¿Lo crees? ¿Crees que en algún momento vas a poder tener el hombre de tus sueños, la esposa de tus sueños, el negocio de tus sueños, la economía que Dios te prometió? ¿Lo crees? Saben, hermanos, aquella voz fue penetrante, pero ante el escenario el profeta no tuvo otra cosa que decir: Señor, tú lo sabes, solo tú lo sabes. Yo no me atrevo a decir nada, yo no opino ya. Tú lo sabes, porque de verdad por mi cuenta lo veo complicado. Pudo haber dicho eso, ¿verdad? Pudo haber dicho: Señor, tú lo sabes, porque yo no tengo ni idea. Esto fue así ayer y así es hoy, y el mañana está en tus manos. Pero en ese tú lo sabes como que quedó un hilo de esperanza. ¿A que sí?
un hilo delgado de esperanza. Porque el profeta tenía un hilo delgado de esperanza. Un hilo delgado que puso en la mano de Dios. Que Dios es capaz de con un hilo sostener la tierra y sus habitantes. Y esa es la cosa más bonita, hermanos. Posiblemente la base de lo que Dios necesitaba para poder operar un milagro gigantesco. Señor, tú lo sabes. Me descargo en ti, me descargo en tu conocimiento, me descargo en tu posibilidad, porque tú siempre lo sabes. Y saben, queridos hermanos, entonces viene Dios y le dice al profeta: hijo de hombre, profetiza. Profetiza. Hay una diferencia importante en cuando Dios dice profetiza y cuando nosotros con buenas intenciones hablamos palabras oportunas, agradables, de deseos propios. Hay una diferencia importante cuando nosotros hablamos la palabra de Dios y cuando nosotros hablamos de forma positiva. Es diferente la doctrina bíblica, la verdad contundentemente bíblica y el deseo positivo humano. Es diferente. Cuando nosotros profetizamos con versículos bíblicos, cuando profetizamos con pasajes bíblicos acerca de lo que creemos que Dios puede hacer, es diferente cuando nosotros positivamente decimos: hermano, te va a ir bien. ¿Así? ¿Por qué? Porque la Biblia. Entonces entramos en el área profética. ¿Me entendió o no me entendió? Es que hay algunos que son profetas de buena voluntad y otros son profetas de Jehová. Amén. Entonces usted tiene que ser profeta de Jehová, no de buena voluntad. Es que se puso de moda que nosotros usamos nuestra boca, y está perfecto que usamos nuestra boca para bien. Está muy bien la buena voluntad, pero cuando hablamos de palabras proféticas, no estamos hablando, hermano, de cosas que se nos ocurren. No, estamos hablando de esto. Entonces, y esto es lo que Dios nos ha dicho que digamos. Y el profeta escuchó a Dios diciéndole que dijera lo que debía decir. Y cuando nosotros, hermanos, oímos a Dios de nuestra Biblia y decimos lo que Él dice, entonces nos alineamos a la palabra profética. Entonces somos profetas de Dios porque sencillamente emitimos la palabra de Dios, no la nuestra. Y ahí el profeta escucha: hijo de hombre, profetiza y di al Espíritu: Espíritu, sopla de los cuatro vientos. Y el profeta hizo como se le mandó. Así, ese es un término bien importante también a destacar. En el pasaje dice: hizo como se le mandó. Dígalo conmigo: hizo como se le mandó. No lo hizo a su manera, no lo hizo a su estilo. Hizo como se le mandó. Como se le dijo que hiciera, así hizo. Pues nosotros, hermanos, algunas veces tenemos muy buenas voluntades, otra vez, en la palabra profética, pero muy buenas voluntades en nuestras acciones, pero muchas veces no hacemos lo que se nos mandó. Y el profeta hizo lo que se le mandó y dijo: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos. Qué bueno es poder, hermano, hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En medio de las circunstancias más adversas, más difíciles, más incontenibles, más insospechadas, más complicadas, hacer lo que se nos manda. Bendito Dios. Y a veces somos duros para hacer lo que se nos manda, porque nuestra opinión antecede a la de Dios. No, es que yo opino, yo creo, yo pienso. Corta con eso en el nombre de Jesús. Sus opiniones son importantes, sus decisiones son bonitas, pero son mejores las de Dios. Usted verá en qué línea va a actuar. No, es que yo creo, sí, vale. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros hacemos lo que Dios nos diga? Sucede lo que sucedió aquí. Dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el Señor, solo tú lo sabes, me dijo. Entonces profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Huesos secos. Ahora esto da como risa.
Dice, tú mocho de pierna, le hablo a la pierna. ¿Cuál pierna si no tiene? Y este señor estaba diciéndole, huesos secos, oigan, pues si los huesos no oyen. Estuve mirando anoche que en el oído hay algunos huesos. Por cierto, son los huesos más pequeños. Tenemos aquí una médico que es otorrino. Bueno, después vendrá a afinarme los términos, que no sé yo nada de eso, pero sé que hay huesos en el oído. Y son los huesos más pequeños de todo el cuerpo. Pero los huesos solos no oyen. Necesitan membranas, necesitan el tímpano, necesitan receptores y un conducto auditivo. Necesitan un hueco por donde. Necesitan estar unidos y puestos en su situación. Está el martillo, ¿verdad? Está ahí el yunque, está el no sé qué, está, bueno, varios elementos de carpintería. No, pero hay hasta una trompeta ahí, que se llama la trompa de Eustaquio, que se acuerda, ¿no? Entonces, pero son muy pequeñitos. El más pequeño mide 18 milímetros, un hueso del oído. Pero ¿saben qué? Los huesos, si no tienen cuerpo, no oyen. Es una locura. Un profeta parado frente a un valle de huesos diciéndole, huesos, escuchen. Pero ¿qué predicador se atrevería a tal cosa? Pero ¿qué pastor diría a su congregación? Queridos huesos, esta mañana tengo una palabra para vosotros. Bueno, hay algún gordito que lo agradecería. Lo tomaría como un halago, ¿verdad? Diciendo, bueno, me estoy bajando, pues ya el pastor está profetizando de buena voluntad. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué, hermano? Esta acción nos lleva a una reacción. Tenemos que reaccionar, porque Dios honra la acción que se toma basada en su palabra. Dios dijo, profetiza a los huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Era muy complicado que alguien hiciera algo contrario a la lógica. Hermano, ¿cuántas veces nosotros vemos ilógico el actuar en relación a algo que creemos que ya se acabó? Ya me echaron, ya fracasé en esa asignatura, ya no pude lograrlo, ese amor no vuelve, esa situación no regresa, esa cosa, el autobús se pasó, el tiempo se pasó. Abraham ya está muy viejo, Sara, tu matriz se secó. Y la realidad parece que grita diciendo, es imposible que los huesos secos escuchen nada si son huesos al fin de cuentas. Hermano, Israel en Babilonia no tenía sentido, ya habían pasado tantos años fuera de su tierra, habían perdido toda posibilidad. Una nueva generación se había levantado y algunos hasta eran idólatras, adoraban a los ídolos de Babilonia. Las cosas, hermanos, se habían extinguido completamente, estaban secas, dice, hermano, en algunos pasajes en el libro de los Salmos, dice que salían a los ríos de Babilonia a llorar. Salían a llorar, el pueblo de Israel salía a los ríos de Babilonia a llorar. Allí se lavaban un poco y lloraban y añoraban y anhelaban el tiempo en que sus padres habían vivido en una tierra propia, que no eran esclavos, que comían de lo que ellos sembraban. Era terrible, hermano, la situación en la que vivían. Pero ¿saben qué? Hay una palabra profética ahí diciendo, huesos secos, oíd palabra de Jehová. En Cristo hay una esperanza. En la palabra de Dios hay una esperanza. El desgaste de la vida no limita el poder de Dios. El desgaste de tu trabajo. Hay algunos señores y señoras que ya tienen tantos años trabajando, que están cansados y sus sueños todavía no se han hecho realidad, hermano. Pero hay aquí una palabra de esperanza en esta mañana. ¿Y saben qué sucedió cuando profetizó? Que hubo un terremoto. Diga conmigo, terremoto.
¿Qué les parece si le da hacia los pies al suelo un poco? El terremoto lo están sintiendo los vecinos ahí. Hubo un terremoto y los huesos comenzaron a moverse, hermano. Y los huesos comenzaron a buscar su compañero. Uno de los problemas más graves que tenían es que la palabra profética no había sido dada. Pero una vez que la palabra profética estaba siendo dada, hermano, la primera cosa que debía generarse era unidad. Era unidad, porque la gente se había separado. Las tribus se habían separado. Israel se había desgajado. Unos estaban en un lado y otros en otro. Cuando el poder de Dios viene, hermano, viene para crear unidad en su pueblo. Unidad de visión, unidad de propósito. Y este es un año donde vamos a ver, hermano, cosas sobrenaturales. Pero necesitamos que el Espíritu Santo no solamente genere esperanza, genere palabras, sino unidad entre su pueblo. Genere unidad entre nosotros. Y dice la Biblia, hermano, que cada hueso comenzó a moverse por el terremoto. Cada hueso comenzó a buscar a su hueso. La tibia y el peroné buscaron su rótula. Y el fémur buscó su cadera. Y ¿saben qué, hermano? Cada falange, cada disco de la columna vertebral, cada vértebra lumbar comenzó a buscar su compañero. Cada hueso comenzó a buscar al suyo. Los huesos del oído, los huesos de la cabeza, hermano. El frontal, el occipital buscaron cada uno para juntarse hueso con hueso. Comenzaron a moverse en el suelo sin patitas, pero movidos por el poder de Dios, porque se requería unidad en el espíritu. Unidad para crear un esqueleto compacto. Un esqueleto donde Dios pudiera manifestar su gloria. La unidad fue la prioridad en aquel momento. El Espíritu movió a todos los cuerpos muertos, a todos los huesos que estaban esparcidos, que se lo habían llevado los chacales, que lo habían arrancado las aves de rapiña, pero volvieron otra vez a juntarse. Aquello tuvo que ser, hermano, un escándalo. Aquello tuvo que ser un sonido estrepitante de huesos tan secos juntándose hueso con hueso. Me gustaría que pudiéramos hacer un ruido de eso, dándole tal vez con un dedo a una de las sillas. Haga ruido, todos, más. Está viendo cómo viene el cúbito y el radio a buscar a su hombro. Allá viene, ahí viene, hermano. Gloria a Dios. Todas las falanges de las manos, de los pies, ahí van buscando, ¿verdad? Cada hueso con su hueso. Tuvo que ser un ruido que el profeta se quedó con los ojos asustado. ¿Cuánto poder tiene Dios? Dice amén. ¿Cuánto poder tiene Dios, hermano? ¿Cuánto poder tiene Dios? Él es capaz de hacer hasta lo imposible. Y de repente el profeta vio, y en el valle que antes era de huesos secos, ahora habían calaveras secas. Ahora habían calaveras, hermano, acostadas en sus lugares. Calaveras, miles y miles y miles, cientos de miles de calaveras, hermano, puestas allí. Y el profeta vuelve a escuchar la voz de Dios, hermano. Y dice, así dice el Señor, profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y dice: profeticé pues como se me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos. Y la carne comenzó a subir. ¡Qué visión, hermanos! Diga conmigo: tendones. ¿Sabe que el cuerpo humano necesita músculos? Pero los músculos se agarran de los huesos a través de tendones. Fibras activas, potentes, elásticas, que nos permiten
hacer cualquier tipo de maniobra sin esfuerzo. Este tipo de tejidos, hermanos, nos brinda la posibilidad de poder movernos de una forma elástica y efectiva. Los tendones subieron sobre los esqueletos y carne subió sobre el esqueleto y piel subió sobre las carnes, y ahora en el suelo habían cuerpos compactos, cuerpos hermosos, cuerpos, hermanos, que estaban allí esparcidos sobre la faz. Y ahí el profeta, hermano, sigue impactado por lo que está viendo, pero dice: profeticé y miré, y aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Diga conmigo: no había espíritu. Dios está haciendo una obra en nosotros poderosa, pero en estos días hemos hecho fuerza sobre la unción, porque necesitamos al Espíritu. Necesitamos al Espíritu. Y ahí la cosa se paró y el profeta vio la necesidad. Habían cuerpos, estaban unidos, tenían un buen propósito, tenían la visión, tenían, hermano, la capacidad de estar unidos. Ahí estaban en un mismo valle, pero no había espíritu. Necesitaban gloria de Dios, necesitaban aliento de Dios. Necesitaba, hermano, lo mismo que había pasado en el Génesis y lo mismo que sucedió en el Nuevo Testamento. Necesitaban algo extraordinario de Dios para poder hacer la función para que fueron establecidos. Saben, hermanos, el valle de los huesos secos de Ezequiel es como el Génesis. Los cuerpos están allí. Pero también les acabo de decir que es como cuando Jesús se marchaba y tenía allí a sus discípulos. Habían sido espectadores de sus milagros. Habían sido gente magnífica que le había colaborado y ayudado. Creían en Él, pero todavía no tenían espíritu. Una iglesia se había conformado, pero necesitaban un aposento alto. Exactamente lo mismo ha pasado aquí. Se han dado muchos milagros y es posible que sea tu circunstancia, hermano. Se han dado muchos milagros en ti. Has visto muchas cosas, pero todavía la esperanza no está viva. Todavía, hermano, tu porvenir no está seguro. Todavía te falta algo que solamente lo puede proporcionar el Espíritu. Y dice la Biblia, hermano, que Dios habló al profeta y le dijo: Ezequiel, profetiza y dile al Espíritu. Dile al Espíritu. ¿Cómo puede un hombre, hermano, invitar al Espíritu a la escena? Pues bajo la dirección de Dios. Dios quiere que invoquemos al Espíritu Santo. Dios quiere que vivamos con el Espíritu. Dios quiere que llamemos al Espíritu y que sepamos que Él va a venir de los 4 puntos cardinales. Y dice: profetiza y di al Espíritu, Espíritu de los 4 vientos. Qué tremendo. ¿Qué es que vive por allá por 4 vientos? No, hermano. ¿Qué es? Que está en todas las dimensiones, que Él lo llena todo y viene de todas partes. Por eso dice Juan, hermano: sopla de donde quiere. Diga conmigo: sopla de donde quiere. Así es el Espíritu. Como el viento sopla de donde quiere. Y el profeta dijo, hermano, Espíritu. Dígalo conmigo: Espíritu. 1, 2, 3. Espíritu. Sopla de los 4 vientos sobre estos cuerpos. Ya no eran huesos. Algo había pasado. Hermano, la esperanza tiene un fundamento y es el Espíritu. Igual que la fe tiene un fundamento y es el Espíritu Santo que nos lleva a Cristo. Igual que el amor tiene un fundamento, es el Espíritu. ¿Me entendió, hermano? Las 3 bases más importantes de la vida cristiana, que son la fe, la esperanza y el amor, tienen un fundamento en el Espíritu de Dios. Pero ¿saben qué? El Espíritu vino porque viene cuando le llamamos. Viene cuando le buscamos y cuando le esperamos. Viene cuando le anhelamos, y hemos estado en estos días en esa línea, anhelantes, deseando que el Espíritu Santo se mueva en la iglesia, y todavía no paramos. Es mes de llenarnos, en vez de decirle:
te necesito, lléname, lléname, lléname. Y el Espíritu vino, dice la palabra aquí, profeticé como se me fue mandado. Profetiza el Espíritu, profetiza. Y sopla sobre estos cuerpos muertos y vivirán. Profeticé como se me había mandado y entró Espíritu en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Y dice, un ejército grande en extremo. Diga conmigo, un ejército. No era una guardería de niños. No era un grupo de señoritas de ballet. No era, hermano, un grupo de señores turistas. Era un ejército. Un ejército. Ahí lo dice, hermano. Lo dice la palabra. Profeticé como se fue y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. El Espíritu Santo no crea sino un ejército poderoso que aunque bailen ballet, tengan claro que estamos en guerra, que tenemos una capacidad de lucha extraordinaria para vencer las circunstancias, para doblegar a Babilonia y todo espíritu antagónico que pueda haber, para volvernos a la posesión de nuestra tierra, a la posesión de las promesas gloriosas de Dios. Queridos hermanos, cuando habla esto la palabra de Dios y llega hasta este versículo 10, está a punto de descubrir la realidad de lo que quiere hablarnos el Señor. Y lo hace a partir del versículo 11 que dijo, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son las casas de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. Había muerte en el pueblo de Dios. Dice el profeta, he aquí yo abro vuestros sepulcros. Había desánimo y desesperanza, había falta de fe, se habían muerto en el interior porque no vieron en sus pocos días, en sus pocos meses o años, no vieron el resultado de lo que esperaban, se habían desalentado. Y tal vez, hermano, tú estás en la misma situación, desalentado, afligido, tus hijos todavía no han vuelto al Señor, tu esposa, tu esposo todavía no recibe a Cristo, tus vecinos, tu familia, tu economía, tu salud todavía no emerge a la promesa divina. Pero aquí, hermano, dice el Señor, por tanto diles así, pueblo mío, qué palabras más hermosas, hermano, qué palabras más sentidas, qué amor más extraordinario el de Dios. Todavía en medio de la desesperanza y de la desdicha, del lloro y la queja, del poder decir nosotros nos hemos quedado secos. Pueblo mío, yo abro vuestras sepulturas. ¿Y saben qué les dice, hermanos? Qué tremendo, me encanta esto. Me encanta esto. Así ha dicho Jehová el Señor, aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Canaán, la promesa está viva. La promesa está viva. La bendición, hermano, está viva. La gloria de Dios de poseer la tierra y de haber cumplido nuestros sueños en Dios no se ha extinguido. Dios nos las devuelve en esta mañana y comenzamos un nuevo 2016 con una esperanza extraordinaria, con una firmeza y seguridad en la promesa de Dios que lo lograremos, que este año lo veremos, que no vamos a desmayar, que no vamos a declinar en nuestra fe y en nuestra confianza. Dios sí puede en mí. Se abre mi sepulcro, se abre mi lugar de muerte,
Se extingue la muerte en mí y me levanto para vida. Jesús se levantó y dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, cree en mí, vivirá. Vivirá, vivirá. Y hoy creemos, hermano. Y saben que dice con fuerza, dice: y sabréis que yo soy Jehová. Sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar. Yo no sé, hermano, cuánta agonía, cuántas dificultades has tenido. Hay algunos que les he visto sufrir, algunas hermanas que han sufrido mucho, mucho, pero que están apenas comenzando a saborear las mieles del cumplimiento de la promesa. La iglesia Nueva Vida, hermano, apenas está comenzando a saborear la punta del iceberg de lo que Dios tiene para nosotros. Pero es tiempo de que un ejército se levante para poseer su promesa. Es tiempo, hermanos, que no le demos lugar al enemigo y que sepamos que Él va a hacer con nosotros algo extraordinario. Mi amigo, usted está aquí. Usted está aquí. Y tal vez no tenía esperanza, pero hoy Jesús viene a decirte que Él es la vida. Que si estás en Él, tu vida va a cambiar. Que vas a poder caminar en vida. Que el Espíritu va a venir sobre ti. Va a venir hoy sobre ti. ¿Qué les parece si se pone en pie? Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Levante sus brazos y cierre sus ojos. Y yo quiero hoy profetizar sobre su vida. Levante sus brazos altos, estírelos como un cuerpo vivo. Como un cuerpo vivo, estire sus brazos. Estire sus brazos. Lo habían bajado de la cruz. Estire sus brazos. Lo habían metido en el sepulcro y una piedra gigantesca había sido rodada entre varios para ponerlo en la boca de la tumba. Las mujeres lloraban y los discípulos se les había acabado la esperanza. Pasó el primer día y todos fueron a su casa. Mantenga sus brazos levantados. Pasó el segundo día y seguían afligidos, pensando: ¿qué vamos a hacer? Todo se acabó. Y aún al tercer día por la mañana fueron unas mujeres a llorar al sepulcro con ungüentos para recordar solamente recuerdos bonitos de un maestro que había muerto por ellos. Tal vez de alguien que les había dado palabras tan importantes que trajeron vida a sus cuerpos, salud a sus cuerpos, aliento a sus almas, pero que ahora estaba en una tumba. Pero cuando se acercaron, mantenga sus manos levantadas, haga fuerza. Cuando se acercaron a la tumba, un ángel les apareció. El autor de la vida no está en un sepulcro. Les dijo: no está aquí. No está aquí, ha resucitado y va delante de vosotros. Así les dijo: va delante de vosotros. Y hoy te digo, hermano, a ti que tienes la mano levantada con anhelo de Dios, a ti te digo que el que vive, que el que reina, que el que se levantó de entre los muertos y tiene todo poder y toda gloria, va delante de ti. Él, el Espíritu de Cristo, está aquí para vivificar nuestro espíritu. Y hoy
se mueve buscando el alma que le anhela, buscando la persona que le desea y que le dice: yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero vida, yo quiero vida.